Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un día más estamos aquí con todos vosotros y, como no, con mucha actualidad y muchos puntos que poner sobre esa actualidad. Lo que pasa es que es tanta la actualidad que genera este país y esta región que, hablando con los contertulios, no sabemos por dónde empezar, porque todo tiene su carnaza, todo tiene su picaresca y todo tiene ese sentir que hay en la calle de decir, bueno, ¿y después de esto qué? ¿Qué más? Pues por empezar por algo vamos a ver la sentencia del señor Matas ahí en las Islas Baleares, en el cual puede ser un reflejo de lo que le pueden caer algunos más de los que han estado, pues eso, dilapidando o tirando, metiendo por el invernal los dineros públicos de los contribuyentes. Por otro lado, tenemos la guerra que tienen entre el señor Griñán y el señor Chávez, que son entre ellos mismos, entre sus familias, quien está y se está comprobando, filtrando a los medios de comunicación, todos esos ERES, toda esa malversación de dineros y todo eso de gastar el dinero hasta en esas rayas blancas que usaba algún futbolista o algún deportista, que yo no quisiera dar ejemplo de ello por aquella gente joven que nos está escuchando y que sería lo peor que podría hacer. Y aparte de eso tenemos el viaje del presidente del gobierno también a ver al señor Rajoy, el presidente Cantabria, a ver al señor Rajoy con el tema de Valdecilla. Me parece muy bien que la Administración Central, en nombre del presidente de España, ya ha cogido el compromiso de acabar con la deuda y acabar con la cuarta fase, pero queremos saber si es un compromiso verbal, hay papel escrito, como decía el otro presidente del gobierno, que estaba escrito, puesto, y al final no apareció ni el papel ni lo expuesto, o es que se nos va a ningunear otra vez a los cántabros con este tema. A partir de ahí, para hablar de todo esto y más lo de que ellos quieran, tenemos a don Jesús Blanco aquí. Buenas noches, Emilio. ¿Qué tal estamos? Encantado. Bien, me alegro. Bien. Algo que me puede dar las buenas noches y mañana los buenos días porque siempre sí. Está por aquí, así que... Muy buenas. Sí, sí, es habitual, Rafa. Es habitual, no, es fijo. Es fijo. Le tenéis en nómina ya. Está en la nómina. No, pues sí. Fijo discontinuo. Pues aparte de este tema, cualquiera de vosotros, el que quiera, porque también hay que hacer referencia a algo muy importante, que se me había pasado, pero no se me ha pasado, lo tenía para el final como guinda. 200 años de la Constitución de la Pepa. 200 años. El rey ha estado allí, parece ser que ha estado en un tema bastante cerrado, con mucho político encerrado, y no se ha estado en la calle como hubiera sido lo lógico y normal, aunque también ha habido, pues eso que monta el ayuntamiento, que monta la cántabra nuestra que está allí en Cádiz, y en el cual pues es de agradecer, pero el trasfondo de la Constitución. Y yo para todo eso a don Jesús le voy a dar la palabra en primer lugar. Bueno, te agradezco mucho que empieces por aquí porque me gusta ir siempre de lo general a lo particular. Y ahora sobre la Pepa, bueno, pues está de moda y todo el mundo estamos poniendo como ejemplo aquella Constitución, aquellos señores que en el Cádiz asediado hicieron todo aquello. Y hay que conocer bien la historia y hay que conocer los entresijos de la historia. Y normalmente solemos conocer un poco lo que se nos ha contado, lo que queda ahí, ¿no? ¿Qué pasó con la Pepa? A mí me gustaría hacer, si me permites, muy rápidamente, y lo haré lo más conciso posible. Tus compañeros también, ¿no? Sí, por lo tanto, en un país invadido por los franceses, donde solo quedaba la península de Cádiz por ocupar, porque tiene el istmo de San Fernando y era inocupable, ahí se reúnen pues, toda la intelectualidad, los ultramarinos de toda la nación, vienen los navarros, los aragoneses, ahí y en un momento, como ha dicho Rajoy, muy duro, muy difícil, con una crisis de todo, o sea, con una guerra a las puertas de casa, deciden ¿qué supone la Pepa? La Pepa, no nos olvidemos, nadie lo dice, supone una revolución, ¿de acuerdo? No es simplemente la redacción de una constitución, sino que es una revolución. Una revolución porque veníamos del anciano régimen, donde era el absolutismo, y allí pues, los liberales hacen una constitución liberal que es una revolución, que en sus términos, bien fundamentados y bien intencionados, se parecía mucho a la Revolución Francesa, que todos sabemos cómo acabó en la Revolución Francesa. También en la primera constitución que hace la Asamblea se mantiene el rey como figura y demás, y le acaban guillotinando y acaban pasándose al terror, y entonces en la Pepa, digamos, en esos principios, pues hace una revolución. ¿Qué pasa con las revoluciones? Las revoluciones... Yo no creo en las revoluciones, porque las revoluciones significa cambiar totalmente algo que existe a lo contrario, y normalmente siempre han sido pasados por un baño de sangre, sin tener, o sea, antes había una cosa, ahora hay la siguiente,
y normalmente duran muy poco, porque como no se tiene consenso, los contrarrevolucionarios, me da igual en Nicaragua, que donde tú quieras, vuelven a la carga y acaba de durar, y la Pepa duró muy poco, porque fue una revolución donde no se tuvo en cuenta la situación de ese momento, los poderes fácticos y demás, y entonces hubo una contestación social de los absolutistas y demás, y duró muy poco, y encima al rey le tenían puesto como una figura decorativa, donde lo que realmente mandaba era un parlamento casi dictatorial, donde no se marcaba, o sea, quiero decir, los principios generales de la Pepa eran estupendos, pero la manera de llevarlo a cabo era insostenible, donde un parlamento, los asambleístas prácticamente se constituían en el poder universal, y donde el gobierno presidido por el rey, que podía nombrar ministros, de hecho nadie quería ser ministro porque era ser nada, y donde el rey tenía miedo de que le pasase como en Francia, que pues fuera parte de que estaba como jefe de Estado en la Constitución, le acababa guillotinando. Y entonces pasó lo que pasó y hubo lo que pasó. Muchos principios de la Pepa valen, por ejemplo, y de la Revolución Francesa, cuidado que fue también al final fue un fracaso, pero sin embargo los principios ahí están. Y hay tres principios, a mí me gustaría hablar, que es libertad, igualdad y fraternidad. De la libertad ha hecho bandera normalmente la derecha, el liberalismo, la libertad de mercado, libertad de tal, el liberalismo. De la igualdad ha hecho bandera la izquierda, desde estos 200 años. En nombre de la libertad y en nombre de la igualdad se han hecho verdaderas barbaridades. Y nos olvidamos de una cosa que yo creo que es lo único que vale, que es la fraternidad. La fraternidad significa reconocer al otro como igual, como hermano, que ningún dolor te sea ajeno, no luchar, que lo hagamos todos juntos, que no valgan mis principios más que los tuyos, sino que vayamos juntos como hermanos. Y eso se olvida siempre. Si hay fraternidad, la igualdad y la libertad va a venir dada de facto. Entonces, a mí no me gustan las revoluciones, me gustan las transiciones. Y ahora voy a la Constitución nuestra del año 78, que fue hecha no revolucionariamente, se podía haber hecho una revolución. Había aquí un Estado franquista, esa vez de Franco, y la revolución, como pasó, y fue el fracaso de la Segunda República, que entre todos la mataron y ella sola se murió, porque todos la querían llevar a su sesgo. Y aquí se hizo muy bien y se hizo una transición, teniendo en cuenta las posibilidades que había en España en el año 76, 77, 78. Y seguimos con esa Constitución que ha valido en el año 78. Pero ¿qué error tiene la Constitución del 78, que es la misma que tenía también la de 1812? Que pone muchas pegas a su propia reforma. Una transición no puede ser, en el año 77 hicimos la transición, ole la transición española, pero 40 años después seguimos con las mismas normas. Una transición supone evolucionar continuamente. Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento también muy grave y de crisis, donde tenemos que darnos cuenta de que tenemos que revisar todas nuestras normas de convivencia, todos nuestros reglamentos, todo lo que se deriva de la transición, qué errores hemos cometido, a qué nos ha llevado los partidos, los sindicatos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las sociedades estatales, todo. Yo creo que con lo que he dicho... Bueno, pues abriendo el speech, como lo acaba de decir... Sí, yo creo pues que hay que hablar claramente y además probablemente voy a discrepar un poquito de mi tocayo Jesús. Yo creo que la historia del constitucionalismo español comienza justamente en 1812, ¿no? Y esa Constitución de 1812 es seguramente la que marca unos principios importantes democráticos en la historia de España. Sí es verdad que probablemente en aquel momento no estuviera la sociedad española todavía preparada para mantener esos principios, porque había, evidentemente, como dice él, venimos del antiguo régimen. Y claro, en el antiguo régimen la corona o el rey era la figura preponderante dentro del absolutismo, ¿no?, del antiguo régimen. Pero sí es verdad que en la Constitución, aunque el rey reina pero no gobierna, como dice la máxima de esa Constitución, a mí me parece que se sientan unas bases importantes para el futuro de la convivencia de España. Es verdad que luego hay reformas, contrarreformas, se hacen otras constituciones, es decir, hay una serie, en la historia del constitucionalismo español, como sabéis, hay varias constituciones y, lógicamente, hasta que hemos llegado a la del 78. Yo creo que aquello no se puede considerar como una revolución. Yo creo que en aquel momento es verdad que los franceses están invadiendo España
Y es verdad que en ese momento lo que intentan todos los intelectuales o todos los representantes de los sectores sociales españoles es intentar conformar una constitución donde el rey, que había sido un poco el que había hecho dejación con respecto a la invasión francesa, pues que lógicamente que no puede ser. Es decir, un rey evidentemente tiene que ser una figura representativa, como lo es en la Constitución del 78, una figura representativa, pero el rey reina, pero no gobierna, ¿no? A mí por eso me parece que se sentaron las bases democráticas, del futuro de España, ¿no? Por eso no me parece que fuera una revolución en sí, porque esa revolución no trajo realmente una guerra civil. Sí, trajo. Hubo, de hecho primero duró 6 años y luego otros 3. Ya, pero y había la mitad lo que quiero decir que en aquel momento no se puede considerar. Iban las caenas. Sí, pero si se hubiese consensuado. Sí, pero no se puede considerar una cuestión de una revolución donde fue muy cruento. No. Yo revolución me refiero a las mí me parece ideas, que fue una situación de que en aquel momento se hace una norma constitucional que a mí me parece que es una buena norma constitucional, que en aquel momento probablemente por lo que hemos dicho y por lo que hemos asegurado, el tema social o venir del antiguo régimen para pasar a una situación absolutamente no democrática del todo, porque como decía Jesús, el Parlamento, yo creo que en aquel momento todavía existe el voto censitario, es decir, que no todo el mundo podía votar, y por eso digo que a mí me parece que sienta unas bases, y yo por eso no lo considero una mala salida en la historia del constitucionalismo español. Me parece una buena salida. Ni nadie lo ha solucionado, solamente es haciendo la comparación de dónde estaba, dónde hemos ido y dónde estamos. Y en este momento a mí me parece que yo creo que la Constitución española, desde luego que se hizo en el 78, desde luego, como ha dicho Jesús, la transición fue espectacular. Bueno, fue algo que ha sido en el mundo alabado, ¿no? Es decir, ha sido una transición estupenda. Y esa Constitución muy consensuada con todos, porque además, como digo, luego estaban las comisiones que se reunían, pero luego había otras personas que de alguna forma eran capaces de llegar a acuerdos en el tema religioso, en todos los temas duros, que en aquel momento también de la España post-franquista, pues lógicamente se era muy difícil de aparcar. Muy difícil. Por lo tanto, yo creo que nos dimos una buena norma, y incluso en la propia cuestión de la reforma constitucional, hombre, hay gente que es partidaria de que esté más abierta la reforma de las constituciones, pero yo creo que una norma tan importante, a mí me parece que no puede haber una facilidad, una gran facilidad en el sentido de decir, pues un tercio de la Cámara puede reformar un artículo de la Constitución, porque entonces esto sería probablemente, no sería muy serio, es decir, sería una cosa... No, Jesús, vamos a ver, yo creo, no lo entiendo yo creo que para reformar una Constitución no vale con que haya un tercio, ni siquiera una mayoría que ahora venga el poder. Yo no quiero... No son los estatutos de la Peña. Pero es que yo en 30 y tantos años nunca he visto que siquiera se hayan reunido para hablar de ello los partidos, o sea, en general, para poder decir, oye, mira, la Constitución está haciendo aguas por aquí, está haciendo aguas por aquí. Hombre, la Comisión Constitucional funciona, Jesús. Sí, pero eso es verdad. Bueno, funciona para llevar. Sabes que la han presidido gente que estuvo en aquella transición. Pero nunca ha habido nada. Muy importante, y hoy, ya no te digo nosotros, si nos ponemos a hablar entre el sentido común de la gente, de los ciudadanos, hay muchas cosas que ya están cantando muchísimo. Probablemente y que habría que vamos a darle la palabra al señor... No muchas, venga, Rafa. Venga, Rafa. Yo hay una cosa, sí que es cierto que esa Constitución es una revolución en el sentido de revolución intelectual, pero hay que marcarla en un hecho absolutamente maravilloso para mí, dentro de lo dramático que fue aquellos momentos, y es el siguiente. Un rey del que yo afirmo que fue un gran traidor y un gran asesino, fue un gran traidor y un gran asesino, pese a estar advertido, se va a Bayona, llamado por Napoleón, que ya había llamado a su padre, Carlos IV, y ahí abdican y firman la abdicación. Un rey de España llega allí, en territorio extranjero, que se fue, y firma la abdicación. Entonces, España se encuentra en esos momentos sin rey, sin gobierno, se encuentra sin nada. Y entonces la gente empieza a tomar las decisiones y decir, esto nos tenemos que autoorganizar. Sin gobierno y sin rey, pero lo tenemos que hacer. Es una autogestión. Exactamente. Los españoles somos capaces de muchas cosas. Una autogestión. Los españoles, nuestros ancestros de aquel momento, dieron un magnífico ejemplo. Sí, señor. Dijeron,
No hay nada, nosotros lo organizamos. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos a constituirnos en juntas locales de defensa, juntas provinciales, y luego acabamos diciendo, bueno, hay que unirse en una junta central de defensa, que es al final un poco la que da la organización que hace posible el que se formen las Cortes de Cádiz. Eso es un hecho, para mí, muy relevante en la historia. Entonces, claro, aquella gente, es la España libre, como tú bien has dicho, estaba reducida a Cádiz. Sí, sí. Eso solo ha pasado otra vez, no era España, pero algo parecido que era la época de la Reconquista, ¿no? Que la España libre del musulmán, está en Líbana, en las Cantabrias, en las Asturias de Líbana, bueno, un poco más, porque el mito de Covadonga, pero un poco más. Toda la montaña cántabra. Pero es un hecho que tiene su similitud. La España libre queda reducida. Y entonces toman una decisión y son absolutamente revolucionarias porque cambian el concepto de soberanía. La soberanía nacional recae por primera vez en el pueblo. En la nación, no en el pueblo. En la nación, sí tienes razón, en la nación encarnada, pero encarnada por el conjunto de los ciudadanos, y además se manifiesta que jamás o nunca podrá España ser patrimonio de una familia, dice la Constitución. Y hay otra cosa preciosa que contiene la Constitución, que es su preámbulo, su exposición de motivos, y es cuando empiezan a adoptar y empiezan a referirse a una tradición española perdida en el tiempo, que era, recordáis, cuando la Baja Edad Media, ya la época de Carlos V, Felipe II, todavía seguían funcionando las Cortes de Castilla, las Cortes de Aragón, donde tenían que ir los reyes a pedir presupuesto. A pedir presupuesto. Y allí se discutía. Es decir, con lo cual intentaban decir, bueno, estamos en los tiempos modernos, tomamos ideas de la Revolución Francesa, pero también tomamos ideas propias de nuestras propias tradiciones. En ese sentido era precioso. Y contiene la formulación de un principio que no tiene la Constitución del 78 y que para mí me parece absolutamente relevante y que es de plena actualidad, y además en el que creo. Y lo leo rápidamente, es el artículo 13 de la Constitución de hace 200 años. Es decir, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Esa es toda una declaración importantísimo y de más principios que no está así formulada o de esa manera tan contundente en la Constitución. Me parece maravilloso. Lo que pasa es que hay algunos críticos que, digamos, dicen la bisoñé de ese artículo o la utopía de ese artículo. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que digamos, tanto ese principio es muy bonito como otros principios, pero luego hay que llevarlos a cabo, ¿no? Y ahí es donde... Es que las constituciones son todas muy bonitas. Luego, la manera de... La realidad es otra. La constitución del año 78 nuestra es muy bonita, pero estamos viendo, no que el articulado de la Constitución nos parezca ahora que no sea válido, pero en estos tiempos hemos visto por dónde ha fallado el poner, digamos, el cumplimiento precisamente de ese articulado. Hemos visto, sobre todo, tú decías, es que a mí me parece que sigue siendo vigente. Coño, y a mí también, Jesús, pero estamos viendo que es que somos incapaces de llevar a cabo lo que dice la Constitución. Y esas son las costuras. Ahí va yo en el sentido de sí valorar absolutamente ese artículo. A mí me parece prioritario que el servidor público, que el gobierno de la nación, que los servidores de la administración, que todo el mundo que se dedica justamente al trabajo que tiene que hacer por los ciudadanos, eso sería prioritario. Y estamos viendo, por los dos temas posteriores que seguramente tocaremos, que ha dicho el moderador, Emilio, que es que estamos haciendo justo todo lo contrario de lo que la propia Constitución y de lo que ese artículo importantísimo mandata. Es que le da fundamento al Estado. Es que le da fundamento al Estado, exacto. Explica por qué porque si evidentemente yo que gestiono los dineros públicos y gestiono cualquier institución pública, me dedico a intentar que los ciudadanos que están en esa institución estén bien y les dé y busque el trabajo para que esos ciudadanos tengan trabajo y busque el que esos ciudadanos tengan unas subvenciones para que sus hijos, en fin, estudien. Buscar sobre todo eso, no buscar la felicidad del que
dirige la institución, que es lo que estamos viendo con todas estas sentencias. Claro, esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Mira, estamos en una situación que es que no me extraña que la gente no crea en nada. Yo milité en un partido político con 18 años y te digo mi caso un poco, y yo entendía cuando empezaba la democracia, y yo entendía que efectivamente, joder, qué bonito el que se dedica a la política, porque es al servicio público, poner tus capacidades al servicio público. Yo así lo entendía, que era para mí y que era para todo el mundo. Y yo en un momento determinado dimito, digamos, era joven, de mis pequeñas responsabilidades en un partido político, porque me hago la siguiente reflexión. Digo, yo tengo 28 años, no tengo mi vida resuelta, y entonces tengo que pensar en resolver mi vida. Entonces, no puedo estar aquí intentando resolver la vida de los ciudadanos si no tengo resuelta la mía. Voy a ver si resuelvo la mía, y cuando resuelva la mía, pues vendré a aportar. Y me marché. Bien, ese principio me parece estupendo. ¿Me entiendes? Eso me parece importantísimo. Y sin embargo, no como ocurre ahora. No es que los que están en el partido se claro, mantienen en los partidos para intentar aguantar el sillón y tener lo que no tienen por detrás. Bueno, eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Venga. Estábamos hablando de la Constitución de la Pepa. Yo creo que las palabras del presidente del Gobierno con la crisis que hay tal igual, yo creo que han sido muy acertadas, porque las ha puesto. Yo lo del Rey no le voy a poner en tela de juicio porque, bueno, quiero decir que ha habido le gusta la música a ella, a él le gusta hablar y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero muy bien, también ha tenido 1 minuto y medio de aplausos, pero hay algo que se ha dicho aquí, la Constitución no se puede cambiar con 1/3 ni con eso, pero sí es verdad que después de cerca de 40 años, desde el 78 en adelante, hay muchas lagunas que los intelectuales de este país, aquellos señores que hoy hay algunos, otros se marcharon o se han ido para ya no están, hay cosas que se podían volver a estudiar, a presentar y a consensuar, a ver si podían salir para adelante. Muchas que los ciudadanos de a pie estamos viendo de que los estamos pidiendo y no nos está haciendo caso. Y lo enlazo ahora, por ese ego personal del gobierno en tránsito que está y de otra oposición que no quiere saber nada de estos temas. Es que en esos temas, digamos, su judice, los dos partidos mayoritarios, los nacionalistas, además, están totalmente de acuerdo, ni abren el debate. Por seguir con el tema, y ya cogiéndolo ahí, nos acaba de enseñar un juez de Baleares lo que le ha pasado a un expresidente de esto. Tenemos una comisión que es de la yesera de la GFB, aquí también buscando y escarbando. Parece ser que hay en muchos sitios, en Castilla-La Mancha, también un despifarro de dinero, tal igual. Ya es hora de que alguien sentencie, pero que haga cumplir las sentencias, que es lo que el pueblo ya empieza a decir. Eso de sentenciar para luego dar indultos, pues no. Porque claro, hay una cosa muy relevante. 20 y tantos días antes de perder el gobierno, se indulta a la mano derecha del señor del Banco de Santander o del Banesto. Por los servicios prestados, se le indulta. Eso se queda así. Ahora resulta que se indulta a otros señores de Cataluña. Y resulta de que ahora mismo ya estamos hablando la gente y este señor se le indultará también al Matas. Y si sale en Cantabria alguien que diga, lo vayamos al juzgado y que sea el juez al final quien diga, probablemente también. Y eso a la ciudadanía le ataca. Yo lo dejo ahí porque es que me duele un montón que por robar un chorizo te pase lo que te está pasando, por no pagar una multa te pase lo que te está pasando y por estar despilfarrando y tirando a paladas el dinero de todos los contribuyentes, aquí no pase nada. Uno de vosotros. Yo quiero hacer una valoración primero de lo que decías anteriormente con el tema de la reforma de la Constitución. Solamente decir que sería importante la valoración de decir, hemos tenido 40 años de Constitución española y eso ya es impresionante. A partir de ahí, estoy de acuerdo que probablemente haya temas donde haya que volver a retomar y a corregir algunas cuestiones que no están a la altura de la social, a la altura actual. Se han quedado soletas. Adelante. Pero el tema prioritario que estabas hablando y que yo, fíjate, estaba dispuesto a hablar primero del tema que puede estar más cercano a mí, a mi partido, ¿no? Que era el tema de Andalucía.
pero lo voy a dejar porque el moderador eres tú y lógicamente voy a seguir tus Pero que te he dicho que aquí tenéis libertad sí, pero voy a de hablar de lo que... indicaciones porque quiero decirle una cuestión con respecto al otro. A mí me parece que es verdad. Los ciudadanos, yo vengo manteniendo lo que decía el alcalde de Jerez, Pacheco, del Partido Andalucista. La justicia, perdonadme, es un cachondeo. los abogados, es un cachondeo. Lo siento, lo tengo que decir así de tasativo. Y lo digo aquí y lo digo en muchos sitios. Yo estoy viendo, como tú dices, que la gente que lógicamente que han hecho barbaridades con lo público, que hay sentencias que es que tendrían que entrar en la cárcel y no salir de allí, y además devolver ese dinero, y además hacerles nada. Oye, es una cosa que es que no puede ser. Y luego nos vemos la paradoja de que un señor que lleva 40 años en la cárcel y que se había llevado unos pollos de no sé dónde o no sé qué le había pasado. A mí me parece esto vergonzoso. Y yo creo que hay que hacer cumplir las sentencias y dejarnos de tonterías e intentar que esta sociedad funcione por el principio constitucional que antes nos ha leído Rafa. Mira, ahora es un momento también, como es un momento también difícil. Yo tengo que decirlo porque... Este es un momento duro, este es un momento límite donde efectivamente podemos sacar lecciones del pasado, como hemos estado sacando aquí de la historia, y lecciones de todo tipo, y tenemos que aprender y tenemos que cambiar el modus operandi. Entonces, para enganchar con lo de antes, con las revoluciones, he dicho antes que no creía en ninguna revolución, yo solamente creo en la revolución de la conciencia colectiva, para que la revolución de la conciencia colectiva siga adelante, tiene que ser a través de la conciencia individual, o sea, que yo crea que el principio principal es la fraternidad, el ayudarnos, la honradez. Si yo no lo creo, pues muy difícil que un grupo de gente como yo lo vaya a creer. Entonces, si la sociedad aumenta de conciencia, pues entonces todas estas prácticas que estamos viendo ahora es que desaparecerían. Entonces, tú dices de tu partido, no sé, del partido, me parece que estás en el PSOE está en el Partido Socialista. El Partido Socialista está en Andalucía, en la Picota. Por ahí va. El PP está en Baleares, en la Picota. Me da exactamente igual. Porque, ¿qué pasa? Porque las reglas del juego, las hemos pervertido tanto que lógicamente, ¿quién malversa? ¿Quién engaña? ¿Quién se lo lleva? El que está en el poder. Pues el que está en el poder en Andalucía, en Baleares, en el gobierno, donde esté. Me da igual, por eso yo no defiendo ningún partido, ni ningún partido es peor que otro, porque está formado por personas. No sé, por eso he dicho porque está formado por personas. Que hay otra parte, que es la justicia que debe de actuar. Entonces, por desgracia, mientras la conciencia colectiva no esté en un nivel elevado, si la conciencia colectiva estuviese en un nivel elevado, no harían falta ni leyes. Porque la costumbre. O sea, ¿cómo se me va a ocurrir? Si tengo una conciencia elevada, robarte a ti la cartera o robar al pueblo, no se me iba a ocurrir. Entonces no haría falta ni leyes. Las leyes las tenemos que poner, por desgracia, porque tenemos una conciencia muy básica, y entonces para ponernos unas reglas del juego ponemos las leyes. ¿Vale? Somos humanos. Pero es que efectivamente las leyes están manejadas por los mismos que las infringen, y es un círculo vicioso. Entonces ahora quizás sea el momento donde ya la gente está muy harta, donde están pasando muchas cosas, donde hay que entender al que hace a un gobierno que está en un momento dificilísimo y hace unas reformas que son muy discutibles, pero que algo hay que hacer, y hay que entender al señor que se siente por esas reformas con miedo y salga con la pancarta. O sea, lo que pasa es que el de la pancarta no entiende al que hace con su buena intención la reforma. Yo a todos les doy buena voluntad y empatizo con ambas partes. O sea, empatizo con el señor que está en un gobierno y dice, tengo que hacer algo porque en Bruselas me están diciendo que tal y tengo que hacer esto, empatizo con él, lo cual no quiere decir que estoy de acuerdo, y empatizo con el señor que sale con la calle con la pancarta y dice, es que con esta ley me van a dejar tieso. Entonces, lo dijimos aquí o salimos entre todos o no salimos. Está claro. Y estamos yendo otra vez un poco a la división, y eso es muy peligroso. Pero sí que estamos aprendiendo, y hay que empezar efectivamente no solamente a que las leyes, mientras no haya una revolución de la conciencia, se apliquen, y se apliquen no solo en meter, a mí me da igual que Matas esté en la cárcel, a mí me hace falta que devuelva el dinero. A mí ¿me entiendes? Y el otro, y Urdangarín, y aquí no devuelve el dinero nadie. Porque hoy le han condenado 6 años, pero depende del fiscal si pide que haya prisión provisional o no. No sé si la pedirá o no, pero del dinero yo no he oído hablar. Y ahí hay miles de millones en lo de Palmarena.
No te digo nada en lo de los seres, que se lo quieren cargar a un tío con gafas cocainómano, pobre, siempre hay que buscar un tonto. Ay, por Dios, a ver si ese señor con el chofer que estaba por la noche en los clubs es el cerebro de la operación. Hay una cuestión que le tengo que contestar. Contesta, claro. No te quedes con nada dentro. No. Tú dilo todo. La justicia no es un cachondeo, sino que, te explico, es un cachondeo como se legisla en España. Porque lo que ocurre es lo siguiente, lo ha dicho un poco Jesús. Al final lo que aplican los jueces son las leyes aprobadas en el Parlamento. En ocasiones mal redactadas, en ocasiones contradictorias, en ocasiones no tienen ningún sentido. Bueno, hay una buena, por ejemplo, se deduce una propuesta de lo que acaba de decir Jesús. Mire, nadie se le pone en la calle, nadie se le puede indultar ni nada parecido si no ha aparecido el dinero. ¿Vale? Es una buena propuesta. Pero eso un juez no se lo puede inventar. Alguien lo tiene que decir, lo tiene que decir el Parlamento, es decir, los mismos que son susceptibles de caer en prevaricaciones y en malversaciones de fondos públicos no caen los particulares, solo pueden caer las autoridades y los funcionarios públicos. Pero lo que aquí conduce a la desesperanza es lo siguiente, aquí, y todo lo que estamos hablando, estamos dando vuelta a una cuestión, y es cuando se mudó el interés general por el interés del partido. Y eso se traduce todos los días, lo estamos viendo. De hecho, ahora estamos todos esperando así a unos presupuestos generales del Estado, porque el interés del partido, en este caso es del Partido Popular, es esperar a que pasen las elecciones de Andalucía, porque a lo mejor asustamos a los andaluces y no nos votan. Es decir, estamos así. Así, esperando por un interés de partido. Pero fijaros, la semana pasada, y eso es una de las cosas que conduce a la desesperanza, y a mí me ha desdibujado ya completamente la figura de Rajoy y ya veo que, en fin, lo que puedo esperar de él. Y es que en una semana en la cual el Ayuntamiento de Gerona, que creo que ahora por una enfermedad se dice Girona, o se escribe Girona, el Ayuntamiento de Gerona vota, no queremos pagar impuestos, es simbólico, pero bueno, no queremos pagar impuestos a la Hacienda española, solo la catalana. Esa misma semana, el presidente de la Generalidad de Cataluña presenta una moción en el Parlamento de Cataluña diciendo podemos convocar nuestro propio referéndum para decir la independencia de España si nos da la gana. Pues esa misma semana va el gobierno de Rajoy y firma estos dos decretos, reales decretos, el 416 y el 413, el martes día 13 de marzo, sale publicado, martes y 13, claro, tenía que ser, publicado en el boletín, y conviene recordar estos nombres, que es Manuel Lorenzo Acuña y Josep María Serviche Roca, a los cuales los jueces les habían condenado a más de 4 años, en concreto 4 años y 6 meses de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación. En el Liceu. No, el caso Travall. El caso Travall del Ministerio de Trabajo. Y va Rajoy y les indulta. Estos tipos son de Convergencia y Unión. Que son los mismos, o sea, son los nacionalistas catalanes que esta semana están revolviendo. Todo esto de que viene de lo de antes, de que la Constitución española nos está yendo por ahí. No, pero escúchame, es que esto es mucho peor. Es decir, vamos a ver, nuestras cárceles están llenas de gente que ha robado a una señora, ha robado en una tienda, ha robado en una joyería. O se droga al hombre. Y tienen que estar, pero tienen que estar ahí, porque son chorizos. Pero, ojo, han perjudicado a esa señora, a esa tienda o a esa joyería. Pero es que estos dos individuos, cuyos nombres acabo de leer, nos han perjudicado a todos nosotros. A todos en general. Y estos merecen ser indultados. ¿Pero por qué? Uno, o por interés del Partido Popular en algo, o dos, que también es por esto, es porque son de la casta. Y nos encontramos aquí con la Santa Compañía nuevamente, que es el indulto que hace el anterior gobierno, que se le hace el gobierno del PSOE al bancario, y el indulto que hace este gobierno a estos dos tipos. La Santa Compañía, los grandes partidos y la banca. Y esto conduce a la desesperanza, porque esto es una llamada. Esto es una llamada. Esto es para decirle a todo concejal de urbanismo, o de lo que sea, todo alcalde, todo ministrín de comunidad autónoma, presidente, su secretario, dirección general, dice, roben, por favor, no sean tontos, roben, róbennos, por favor, róbennos, quítenos el dinero, dilapiden nuestros impuestos, que va a llegar el gobierno y les va a indultar.
¿Qué quiere? No, pero es que aparte del hecho delictivo, lo que han hecho esos señores y otros como ellos hace que nosotros ahora estemos desnudos, o sea, estemos como estamos, las pymes, los trabajadores, estamos todos que Jesús, no nos llega el agua al cuello porque es que nos han saqueado el país. A ellos les indultan y a ti te meten en la exprimidora en forma de eso. ¿Y por qué han saqueado el país? Porque el sistema lo permite, porque se ha convertido en la democracia en una partitocracia. No, es que son ellos y nosotros. Y los que tienen que poner el cascabel al gato son los mismos. Yo, de todas formas, el argumento de Rafa con respecto a mi argumento de que la justicia es un cachondeo, que él me pone el argumento de los legisladores. Yo antes decía que la ley consuetudinaria en Inglaterra, los jueces tienen que ser capaces de, además de tener una ley, interpretar la ley de forma razonable. Y nosotros hemos visto sentencias a montones en este país donde evidentemente no existe la razón, de la sentencia. Por la proporción. No existe la razón ni la proporción en lo que se hace. Por eso digo que probablemente, aparte del legislador, el Poder Judicial, que es un poder autónomo, debe de tener unas personas Jesús, que ejecuten... se sobreentiende que sea autónomo. Se sobreentiende. Es un poder del Estado, perdonadme. Es un poder del Estado y es un poder que lógicamente es un poder... hay los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y por lo tanto, los tres poderes, existe separación de poderes. Otra cosa es cómo se elige ese poder. Parte de ese poder, ¿eh? Porque hay una parte importante también que lo elige ese poder. Eso es así. Entonces yo digo que si existen esos tres poderes, el Poder Judicial tiene que tener la capacidad, ese órgano superior judicial tiene que tener la capacidad para coger jueces que no ejecutan, que no hacen unas sentencias razonadas. Tienen que hacer lo que tengan que hacer para que eso mejore, que es lo que estaba diciendo de la ley consuetudinaria en Inglaterra. En Inglaterra la costumbre hace ley. Y es verdad, es que a veces ves cosas que solamente por la costumbre y por lo que se pasa normalmente en la sociedad, se sentencia con ese razonamiento. Y yo estoy viendo que, y mucha gente lo dice en la calle, por eso me joroba a mí, que soy un demócrata y que creo en la justicia, o debiera de creer en la justicia porque debiera de ser una justicia justa. En la calle te dicen, es que el que tiene dinero... no es la misma justicia para el que tiene dinero que para el que no la tiene. Y entonces eso no es el principio de la justicia. La justicia tiene que ser igual para todos. Y lo estamos viendo con esos casos. Estamos viendo que el señor Matas, después de la barbaridad a nivel que ha hecho allí, 6 años. Y de esos 6 años, que como ha pasado con estos otros 2 y con algunos más y tal, ¿dónde van a ir? Y que conste, que va a recurrir la sentencia. La ley le da pie para ello, recurre la sentencia. Cosas quedan en nada. Y eso a los ciudadanos de a pie, que por cualquier tontería que no has puesto en la declaración de la renta, no sé qué, y vienen y te embargan. Te lo voy a dejar, te lo voy a dejar más claro, Jesús. Si me permite, Jesús, se lo voy a decir yo. Hombre. En este momento hay 2 cosas prioritarias en la calle, y es que no se creen los políticos y no se creen la justicia. No, es verdad, eso es verdad. Eso está en primera línea de las encuestas. Hay más no creencias, pero en estas 2, Jesús, perdona, sigue. Eso es a lo Mira, yo aquí a veces he hecho propuestas utópicas o incluso que parecían butables, pero que no lo eran. Acuérdate del color del dinero y todo este rollo. Eso estaba bien. Y ahora voy a hacer otra propuesta, que puede parecer muy infantil, muy tal, y un poco en la línea de lo que decía de la Constitución de Cádiz, que dice, el principal principio es el buscar la felicidad del ciudadano. Qué bonito. Bueno, pues yo diría, ahora hay 3 poderes y 3 separaciones de poderes. Miles de leyes, miles de letras pequeñas y tal. Pero yo pondría en la Constitución o en algún sitio donde en los 3 poderes, por aparte luego cómo se desarrolle, el principio básico es el sentido común. Y hay cosas que por mucho que estén en las articuladas, que se interprete un juez de Sevilla o de Mallorca, no va contra el sentido común. El sentido común es muy fácil. O sea, todos sabemos y analizamos casos donde el sentido común dice, mira, el sentido común es este. A mí lo que luego, como buscan las vueltas, se buscan las culebrillas y el sentido común. Y el sentido común no le tenemos elevado. Y es que son cantidad de cosas. ¿Tú crees que lo de Gerona es de sentido común?
O sea, ni tú ni yo ni el 99%. Entonces, si no es de sentido común, déjame de leyes. Fuera, no sé cómo, fuera. ¿Tú crees que lo de Matas es de sentido común? No es de sentido común. ¿Tú crees que es de sentido común que se le quiera echar todo encima de los dedos a un señor cocainómano de tercera división? No es de sentido común. ¿Tú crees que es de sentido común que tenga que declarar la mujer de Diego Torres y no la mujer de Urdangarín? Pues no es de sentido común. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque si te entendemos. Joder, es de sentido común que se coloque, que haya no sé cuantísimas empresas públicas que pierdan dinero para la colocación. No es de sentido común. Claro. Solamente aplicando el sentido común, o sea, el tribunal, ahora hay un tribunal constitucional, pues ya haría el tribunal del sentido común. Pues del rey abajo, ninguno, decía el principio aquel. El tribunal del sentido común. Claro. Y si queréis entramos en el famoso Yo los casos os voy a dar otra matización. Según las de mi partido encuestas, en Andalucía. en la otra tercera donde ya no queda la gente, pero para nada, es en los medios de comunicación. Da lo mismo que sean telediarios, que sea prensa escrita, que sea la radio. El contraste de las opiniones de un lado para otro, que no son malas, el contraste, pero sí el fin, de dónde vienen y cómo se manipulan, es que cada día nos damos más cuenta, el ciudadano de pie, cada día, como tiene sentido común, se da más cuenta de lo que se le quiere manejar, influir. Y claro, y una cosa es hablar de la situación del país y otra cosa es que te vendan propaganda de una marca comercial, que con tu dinero luego puedes hacer lo que te dé la gana. Pero lo que te están machaca por un lado, machaca que machaca por el otro, en definitiva te están volviendo loco. Y te están volviendo loco porque hay muchas cosas que influyen. Al principio decíamos de la Constitución, y es que en la Constitución lo abarca todo, o casi todo, y abarca lo que se decía aquí, ¿no? El luchar por la mejoría de mi vecino y el mío propio. Hombre, estamos hablando del indulto de estos dos señores, aparte del otro. Todo tiene un precio. Seguramente que esto ha sido el apoyo a la reforma laboral, el apoyo ahora a los presupuestos y el apoyo o la abstención del Partido Popular, donde Convergencia y Unión... Todo tiene un precio en este mundo y políticamente más. Y más en un país como el nuestro, donde no gobierna en sí el que tenga la mayoría, sino como tenemos tantas comunidades autónomas y hay que darse favores entre favores, todo tiene un precio. Y por ahí van los tiros. Y ahí nos vamos a Andalucía, que tiene un precio muy grande. Yo quiero hablar sobre ese tema pues primero. Primero porque, evidentemente, a mí como militante de mi partido, me parece bochornoso, me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso, pero sí quiero decir, antes de empezar sobre este tema, que esa relación que has hecho, Emilio, con respecto al tema de cómo hace algún deportista con respecto a la rayita esa blanca y tal, no sé qué, yo creo que hay que dejar claro que el deporte es sano. El deporte es sano y luego hay... me has tomado mal, lo he dicho como no sé referencia. Le di a algún deportista de élite que usó en esos tiempos eso mismo. Y pero que eso nos lleva por ejemplo, a Maradona. Que vino de Argentina, que cogía todas las rayas. Eso, pero que no, que no, yo no iba por el deporte ni por los deportistas en general. En el otro caso, a mí si alguien lo ha entendido así, borrón y cuenta luego, ¿vale? Entonces, ya está, matizado. En el caso de Andalucía, con respecto a lo que se está juzgando al que fue director de trabajo y que evidentemente era dependiente del consejero de trabajo y por ende del presidente de la comunidad autónoma. Yo digo que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar y que evidentemente vayan a la cárcel todos los que hayan defraudado dinero público en esa comunidad y en cualquier otra. Y luego que lo devuelvan también el dinero. Absolutamente. Es muy importante el devolver el dinero. Yo eso lo digo así de tasativo. No, yo me he llevado hoy una pequeña desilusión cuando han salido a hablar, claro, hoy ha sido un balón de oxígeno para el Partido Socialista después de la que está cayendo, encontrarse con lo de Matas, entonces la Soraya ha salido un poco a respirar, normal, ¿no? A mí como yo siempre como veo los toros desde la barrera y no soy de nadie, pues y ha salido el señor Alonso, el portavoz del PP, y simplemente se ha escudado en que el señor Matas efectivamente hace 2 años ya no es militante, está debajo y no tiene ningún...
Joder, sí, vale, pero coño, mójate y di lo que acabo. Cuando lo hizo era presidente y fue pues ministro. Efectivamente, esto vamos a perseguir y tal. Una cosa un poco más dura, ¿me entiendes? Y entonces yo ahí sí que he echado un poco en falta eso. Y luego con respecto a lo que empezó Emilio diciendo de la prensa, del cuarto poder, aquí lo hemos dicho, es que el cuarto poder es muy importante y el cuarto poder, como los otros tres, está pervertido. Y hoy el cuarto poder está dividido entre unos y otros, y todos los periodistas, los profesionales y todo, y los medios están con intereses espurios claramente a defender lo indefendible y como sea, ¿no? Y entonces tú ves tertulias como esta que tenemos nosotros aquí, que podemos ser cada uno de nuestra madre, pero bueno, brinda la cordialidad y hay un razonamiento, nos decimos las cosas y un sentido común. Y allí ves tú que es que se tiran al cuello unos a otros a defender a veces lo indefendible, y eso no es bueno. Entonces te quiero decir que el cuarto poder también tiene que hacer una reflexión, porque es que es muy importante, porque la gente que está en su casa a veces solamente tiene acceso a la información a través de lo que dicen supuestas personas, supuestos profesionales del periodismo y de la investigación política y demás. Y entonces esa independencia se ha perdido hace muchos años. Y esa independencia es otra cosa que está en la Constitución, que se ha perdido, y habrá que ver la manera de ponerle diques para que vuelva a ejercer con independencia, para que se vuelva a ejercer con independencia. Es que es fundamental. Absoluta. El periodismo de investigación, como hicieron en Estados Unidos con el caso Watergate. Claro. Y aquí había que llegar también que periodistas investigaran sobre diferentes temas de esas comunidades autónomas para que se llegue a hacer responsables a los presidentes de gobierno, si es necesario, de España, con la mala gestión como han hecho en Islandia. Aquí se investiga mucho, pero investigan unos... Siempre investigan a los mismos y los otros investigan a los mismos. Eso no es investigación. Eso no es investigación. El problema luego está de las subvenciones. Claro. Y claro, en Estados Unidos no hay subvenciones a los medios de comunicación, a ninguna. Y no hay subvenciones ni a las becas. Y las becas las dan los grandes bancos, las grandes empresas, y cogen a los talentos y los empujan a estudiar. Pero en este país, la subvención para grandes sitios hace lo que hace, ser sumisos y estar en ese mismo lado de donde sea. Sí, los medios de comunicación fueron la institución, con gran diferencia de la siguiente, la institución con más prestigio en la época de la transición. Sí, señor. Pero bueno, era una cosa espectacular. Pero claro, con el tiempo fue muy difícil mantener económicamente los medios de comunicación libres como los podíamos entender, y tuvieron que entrar, pues, en fin, sectores financieros, económicos, la propiedad de los medios de comunicación, y ya desde hace muchos años muchos concebimos como este es de estos, este es de estos otros, este es de los demás. Son todos de todos y a veces entonces, hay cosas, te sonríes, ¿no? Claro. La gente que tiene un poco de criterio y que tiene un conocimiento se sonríe, pero la gente, digamos, normal, que no tiene mucho acceso, están totalmente comidos. Tú fíjate el último ejemplo, y no es por hacer sangre ahí, que me da igual, pero es el último ejemplo, ¿no? El Diario Público de Roures, que es el marido de Carme Chacón y tal, bueno, pues tenía una tendencia, su tendencia estaba ahí, manteniéndose como ha podido de mala manera, y en el momento que ya Carme Chacón, por lo que sea, no ha salido y ya no tenía más razón de ser, a la calle. Ya no tiene sentido seguir perdiendo dinero, que el marido, el marido es el que ponía el dinero, pues aquí ya no me parece que aquí ya no. Os voy a decir algo. Ha sido de las 5 primeras empresas que ha puesto en marcha la reforma laboral de Rajoy, en echar a los trabajadores. Sí. Y encima, con el capital parece ser que está en Francia. Sí, el tema está esa es otra, absolutamente pervertido en todos los sentidos. Es un tema que no puede ser, las cosas hay que hacerlas, como decíamos, con el sentido común, y hay cuestiones que no se sostienen. Y lo de los medios de comunicación, esa independencia, como dice Jesús y como dice Rafa, hay que intentar buscarla y ganarla. Y yo creo que sería prioritario para que la sociedad fuera todavía mucho más libre, ¿no? En el sentido de... Es fundamental. Es fundamental. Y yo creo que ahora mismo está todo un poco pervertido, ¿no? Y entonces esto nos lleva a una sociedad muy plana, a una sociedad muy manejable, a una sociedad muy destrozada, moralmente poco armada, ¿no? Y yo creo que tenemos que armarnos. Jesús, pero tenemos que armarnos todos. ¿No entendéis que tiene un trasfondo mucho más político y agresivo
Y digo agresivo porque es agresividad. Todo lo que me quitas a mí como trabajador, como peonadas, como esto, como trabajador y te lo estás llevando y estás dando de alta a gente que acaba de nacer en empresas. Es que la cosa no es decir lo que oímos, es cuando ya empiezas a leer y a mirar y te pasan los informes, la verdad que hay una connivencia muy grande entre muchos, ¿cómo diría yo? Entre gobierno regional o gobierno de comunidad, el otro, Maroto, el de la moto. No, pero es que hablamos, vamos a ver, a veces las grandes cifras nos confunden. Ahí se han dilapidado 1.250 millones de euros. Así quedas ahí. Están implicados no sé cuántas eres falsos o tal y cual. Te quedas ahí, pues sí, que sinvergüenza, que tal. No, pero es que de esos 1.250 millones de euros implica, seguramente estarán perjudicados, igual 200 o 300.000 parados o personas o trabajadores que con esos fondos se podrían... Y entonces hay 200.000 casos de sufrimiento personal con nombres y apellidos. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es un número abstracto, 1.200, no, es que con eso no hay personas, estás haciendo que sufran 200.000 personas con nombres y apellidos. Así es. Ese es el tema. Es que hay casos relevantes. Con la misma fecha de nacimiento estaba dado de alta en la bodega de González Vías. Hombre, eso cualquier sindicalista que negoció ese ERE, se le tenía que haber caído la cara de vergüenza. Y lo digo, pero con todas las letras. A mí se me hubiera caído la cara de vergüenza. Porque tú estás de asesor tal y cual, te la pueden... Pero el que es del comité de empresa, el que... Porque esas cosas se negocian. Eso se ve. Y cuando viene el censo, dice, coño, Jesús García Ortiz. Por eso digo que pero si no trabaja aquí ni yo le conozco. Hay una connivencia absoluta. Pero es que, mira, son tantos temas que rodean todas estas cosas que es que ya, ¿en quién crees? Por eso no se creen los políticos. Pero ya, se puede creer, mira, si vas a los sindicatos es que te pasa partido. Aquí tratamos de echar la culpa siempre a otro, la culpa soltera y no la quiere nadie. Mira, aquí estamos, por decir, un representante, un militante de un partido político, yo soy militante del PSOE, una persona libre pensadora que va por libre con mucho conocimiento, un sindicalista y un ciudadano de a pie intentando tener un poquito de sentido común, nada más, ¿vale? Entonces, coño, aquí todos lo hemos hecho mal, Jesús, todos lo hemos hecho mal. Lo han hecho mal los partidos políticos, lo han hecho mal los financieros, lo han hecho mal los sindicatos, lo han hecho mal los ciudadanos, porque yo, como ciudadano, en los momentos de tal, seguramente he tomado decisiones que ahora estoy pagando. Hablamos de la deuda pública española, pero la deuda privada tela, yo me apunto. Es muchísimo. Entonces, y no veo que nadie... Y no veo que nadie... Todos, pero siempre hay alguno más responsable. No veo a ningún político que diga, coño, los políticos tenemos que hacer un tal. No veo a ningún sindicalista que te honra lo que acabas de decir, que diga, oye, pues sí, los sindicatos, coño, es un mal... ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con lo que se dice? No, los sindicatos fuera y tal. No, los sindicatos son muy importantes. Pero igual, pero vamos a ver, pero los sindicatos también se han pervertido de alguna manera. Jesús. Habrá que reestructurarlo. Los ciudadanos, ¿cómo los ciudadanos? También hemos vivido unos de la subvención, otros de defraudar a Hacienda, otros de... ¿Me entiendes? Bueno, a ver, yo doy la palabra, Jesús. Venga, yo solamente quiero decir, Jesús, tocayo, que esto de que todos somos responsables, a mí me suena. Me suena porque mi propio partido, que ha perdido elección tras elección, la dirección de mi partido dice que ellos no, que todos somos responsables. No, mire usted, aquí hay categorías de responsabilidades, ¿vale? Hay categorías de responsabilidades. Y hay categoría y dignidad como persona y como institución para decir, yo esto lo estoy llevando al desastre. Señores, presento mi dimisión irrevocable, ¿vale? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y en el caso de los ciudadanos, es lo que quiero decir. Es decir, lo mismo que hay unos legisladores que legislan para los jueces y a pesar de que los jueces luego tengan poco sentido común o más sentido común, los ciudadanos son los últimos que esos sistemas financieros con sus formas de captar a esos clientes, el gobierno con sus límites para las hipotecas, todo eso ha hecho que muchos ciudadanos, evidentemente hoy en día estén así.
pero siempre habrá responsables mayores, y es verdad también que a nivel individual luego algunos ciudadanos son muy responsables de que actualmente estén hundidos. No, pero claro, cierto, lógicamente... cierto, pero hay unos responsables mayores. Como en mi partido son responsables la dirección de este partido que viene actuando desde hace 8 años, Jesús, porque el partido está bajo cero. Y es más, y si se da la continuidad, no estará bajo cero, estará menos no sé cuántos grados. Y este es el problema, que por mantener sillones se trabaja para mantener el partido. Y seguramente que ya algunos ya tienen hasta el puesto de ese congreso, el puesto que van a pedir, que son los que hacen esa actuación dentro del partido, ya tienen hasta el puesto que van a tener posteriormente en el partido. Yo te voy a dar... Igual doy hasta una me vas a permitir que aproveche tu magnífica intervención. Yo cuando he dicho los ciudadanos es por ponerme yo también como bien, bien. Lógicamente, si es por eso yo te lo admito, lógicamente en la pirámide a mayor responsabilidad, a mayor grado de poder, de decisión, mayor responsabilidad, lógicamente. Pero me gusta mucho la reflexión que has hecho como militante de un partido político independiente, donde criticas a tu partido y dices las cosas. Absolutamente. Y has hecho aquí un discurso cojonudo. Este discurso, pero ahora sé sincero, este discurso, si tú le dices en una asamblea, en un congreso, en una ejecutiva de tu partido, ¿qué pasa? Diles a los... ¿Qué pasa? No lo escucha nadie. ¿Qué pasa? No lo escucha que al día siguiente te ponen lo he hecho porque te ponen a barrer la sed. Yo, aparte de ser militante, soy representante del Comité Regional, el órgano máximo del partido, y he ido a muchos comités regionales. Y he venido diciendo lo que digo ahora aquí, lo que he dicho aquí lo he dicho allí. Lo he dicho allí. Lo que pasa es que no le oye nadie. Miran así, pero allí se levanta la mano y el partido continúa. El partido continúa, pero claro, el partido está como algunos equipos. Están en tercera división con opciones de pasar a regional. Es que hay un problema y... Sí. No, iba a decir, hay un problema cuando hablamos de democracia, pluralismo y participación. En estos sitios que estamos hablando hay muy poca. Porque en el momento en que están los porcentajes de lo que tengo yo, lo que tienes tú, te barro, lo que diga Jesús en ese órgano de dirección, entra por aquí y sale por otro lado. Da igual que sea razonable, se compran voluntarios. Sígame. Sí, no, mira, una de las grandes habilidades que ha tenido la casta política en estos últimos tiempos es el meternos, esa frase, Jesús, que yo también he caído en ella, esa frase de todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero eso es una gran habilidad por parte en ese momento era el PSOE que gobernaba la nación y por parte del PP que gobernaba en X comunidades autónomas y todos son partícipes de la misma historia. Dice, mire, no es así. Aquí el asunto es que ustedes han vivido por encima de nuestras posibilidades, que es distinto. ¿Por qué? La persona que ha vivido por encima de sus posibilidades, el individuo, lo paga él, claro, o su familia. Lo paga él. Pero todos estos que han vivido por encima de nuestras posibilidades, lo pagamos nosotros. Y la cuestión, y es un hecho objetivo, claro, diáfano, diamantino, es que ni uno solo paga nada y ni uno solo nos ha pedido disculpas ni perdón. Nada. Y nos han puesto a todos a salvar a sus amigos de la banca. En la situación. ¿Vale? Ese es el resumen. No solo a ellos, y a los Torero. Perdona, porque hoy me mandaban un... La Santa Compañía. Torero, has estado torero. Ya no hay más que un mensaje y venían los costes de edificios megalómanos que se han hecho en toda España, que ahora mismo están cerrados y no se pueden utilizar, y que todo eso lo han decidido personas que han dirigido instituciones y que ahora eso va a repercutir todavía más en que los ciudadanos, a pesar de su problema individual, que decía Rafa, tengamos que pagar además lo que ellos... Aeropuertos para 80 pasajeros. Desmesurado. Hoy salían las autopistas en concesión, están entrando en concurso de acreedores. Se tiene que hacer el ministerio con ellas. Hay un chiste que dice que podemos recorrer España saltando de aeropuerto en aeropuerto. De todas maneras, nos quedan muy poco tiempo. Yo simplemente quiero decir que me adhiero totalmente, y me parece brillantísimo como ha acabado Rafael. Me adhiero totalmente. Nos queda algo muy importante para terminar, y me gustaría que esto se podría alargar más, pero no nos deja la dirección porque vienen otros programas detrás, ¿no? Evidente.
Pero hay algo que empecé hablando, que era el viaje del presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el señor Diego, a ver al señor Rajoy, con el tema de los gastos que hay que seguir pagando y de la cuarta fase de Marqués de Valdecilla, del hospital. Sí. Voy a empezar por usted, porque usted conoce muy bien al señor Diego. Yo creo que usted tiene la complicidad de haberle puesto donde está, bueno, una parte de ella. Sí. Por su... Más bien fue quitar a otro... Bueno, es igual, da igual. No, pero ¿me equivoco o no me equivoco? Es muy largo de explicar. Sí, bueno, está ahí por 2.700 votos, tengo entendido, algo así. Bueno. Pero yo te voy a contestar. Entonces, como le debe de conocer, y usted tenía mucho interés en que él estaría ahí, vamos a empezar por usted. ¿Qué opina de ese viaje? Vale, yo le explico, mire. ¿Va a ser del mes de mayo con flores a María o sin María y sin flores? Yo le explico. Está claro. En Cantabria lo hemos ensayado todo. Es decir, tuvimos un presidente como Ormachea, iracundo contra el gobierno central, ¿no? Grandísimas discusiones. Condenado e indultado. Otro. Luego tuvimos, escucha, luego tuvimos un presidente discreto, la discreción personificada, así, y además que tenía un gobierno amigo, primero enemigo, luego tuvo un gobierno amigo, tal. Después tuvimos a Revilla, bueno, el belenestebanismo en la política, tal, jiji, jaja, tenía un gobierno amigo porque estaba en coalición con el PSOE. Y ahora volvemos a tener un presidente, digamos, normal, desde mi punto de vista, en comparación con esos comportamientos, que tiene un gobierno amigo, además con mayoría absoluta. Y pues bueno, todo eso da lugar a... El resultado es el mismo. Nada. Es decir, no tenemos nada firmado. Tenemos algo muy parecido a lo que pudo decir Zapatero en muchas ocasiones, en las visitas de Revilla. Sí, se va a financiar Valdecillas, no tenemos más. Es que hemos dado 1000 vueltas para llegar al mismo no sitio. Llegamos, pero no es un problema, pero escúchame, no es un problema ni de este ni del anterior. Es que el problema, es un problema de nuestra estructura, el problema de que hay que quedar bien con muchísima gente antes que con los ciudadanos de Cantabria. El problema es que Cantabria es el barrio de Moratalaz de Madrid. Claro. Cantabria entera es como Moratalaz. Claro. Y entonces, igual es Moratalaz más grande, igual. Bueno, pues ya me entiende. Entonces, yo es que se lo decía, no se lo decía se lo decía sin ninguna acritud. Sí. Se lo decía amigablemente. Yo si me permites, tal igual. Y el sentido común sabía yo de que tú le habías apoyado. Yo, si me permites mi opinión, Cantabria es muy amable. Cantabria seguramente es muy querida por Rajoy, porque ha sacado el único sitio donde hay 5 diputados, ha sacado 4, seguramente es muy querida, es un sitio amable, que no da problemas. Entonces, en su fuero interno estará a hacer pues, seguramente todo lo posible, pero al final no tenemos ningún peso, no podemos exigir, no podemos cambiar apoyos aquí con ningún lado. Y bueno, de todas maneras, esta quiniela se descubre el día que se presenten los presupuestos del Estado y veremos el mes. Veremos a ver, oye, bueno, don Jesús, para ir cerrando, que ya nos acabamos. Yo creo que en este caso el sentido común dice que probablemente las prioridades que tiene que marcar el gobernante, que ya debieran de haberse hecho anteriormente, sabiendo que puede ser un potenciador económico, la propia Valdecilla podía haber sido un potenciador económico, quizá igual había que haber dejado otros proyectos de estos muy bonitos y haber buscado esa financiación privada incluso para haber terminado Valdecilla. Porque seguramente, como decía, no sé, el otro día había una entrevista hablando justamente del futuro de Valdecilla y seguramente podría ser un motor económico, una parte como motor económico de esta región. Y eso todavía no se ha hecho y eso es lo grave, porque ahora mismo estamos, menos mal que hemos visto un poco de aire ahí con este belga que viene a recuperar a los de Teca, pero estamos mal. Y el sentido común dice que en este momento no hay dinero, que hay que reducir el déficit y que Valdecilla no se terminará en esta legislatura. Bueno, pues ya que has terminado, muchas gracias Jesús por estar aquí, Rafael, muchas gracias. Emilio, Jesús. Gracias, Emilio. Y a ustedes, telespectadores, decirles de que bueno, hemos hablado de la PEPA, hemos hablado de la corrupción política que tiene este país y hemos hablado pues de muchas cosas que han sido interesantes, pero les voy a decir algo que a lo mejor se recordarán. 15 días antes de que el señor Zapatero dejara el gobierno, le preguntó un periodista, ¿y a qué se va a dedicar usted ahora? Y dijo, a contemplar y a estudiar las nubes. ¿Y no va a dar conferencias? No. Pues las dos cosas está haciendo. Probablemente la primera sí, porque en Cantabria no ha llovido desde hace mucho tiempo, a lo mejor en el estudio y en la manipulación de las nubes las ha podido cambiar. Pero no deja de ser menos cierto que
un primer presidente que dijo que no iba a dar conferencias ya tiene una programada en Venezuela con el tema del comercio y el tema este de cómo está ahora mismo la economía a nivel mundial. Yo no sé si se llevará a la ministra que ahora también tiene en Chile otro tema, pero ahí está. No las íbamos a dar, pero como se pagan muy bien se va. Dinero por aquí, dinero por allá, dinero por otro lado, y todo el mundo critica, pero todo el mundo apaña. Muchas buenas noches y hasta el próximo miércoles.